¿Es el playback ético o no? Ay, Hermenegildo. Pues como todo en la vida, depende. ¿De qué depende? Hacer playback, que en algunos países se dice doblar y en inglés se dice lip syncing, sucede cuando en un espectáculo donde se espera que el cantante cante en vivo, este no lo hace y en su lugar sincroniza sus labios y respiración con una pista pregrabada. Hay trucos y entrenamiento para lograr un buen lip sync o playback muy profesional. Ya luego, si tú te lo crees o no, ya es responsabilidad tuya, tú me entiendes, Hermenegildo. Dicha pista pregrabada puede ser hecha en un estudio o grabada en el mismo escenario en el que posteriormente se realizará la actuación. Cuando se pregraba en el escenario de la actuación es con la intención de que no suene tan perfecto y corregido como en un estudio, para así captar la acústica del sitio, usar la tecnología y los equipos disponibles allí en ese lugar y así lograr una grabación más creíble. ¿En qué situaciones se decide hacer playback? Voy para ti. Enfermedad del cantante, la más común. Ante fatiga vocal, producto de una gira con demasiados conciertos sin tiempo para descanso ni recuperación de la voz, en muchos programas de televisión de frecuencia habitual, en eventos transmitidos en directo por televisión o internet para millones de personas en los cuales no quieres correr el riesgo de que haya ningún imprevisto tecnológico ni de ningún otro tipo, porque eso es muy imprevisto, algo que no puedes prever. Obvio. Condiciones meteorológicas impredecibles en eventos al aire libre. También se decide hacer playback como opción para no tener que suspender eventos o conciertos a última hora, cuando alguna parte del acto involucra alguna peligrosidad tipo una acrobacia o la presencia de algún elemento escénico con peligro de hacer ruido. Cuando la coreografía es demasiado exigente, en estos dos últimos casos existe la posibilidad de grabar solo la parte donde se presenta el riesgo y cantar el resto de la canción en directo. En otro caso, se pueden grabar también algunos trozos de algunas canciones para un show que tengas que hacer diario y que sea muy demandante vocalmente. Y ojo que esto es muy importante, por cuestiones de tiempo, logística, en eventos con muchos artistas, diferentes backline y sets, traduzco, que hay muchas bandas con diferentes formaciones de instrumentos, que hay muchos cantantes. Esto es un Cristo para un técnico de sonido que tiene que ecualizar y mezclar cada una de esas bandas y cantantes en directo. Ahora tenemos consolas digitales que nos guardan los presets, pero a veces, ¡sorpresa! ¿Qué pasa con la tecnología? La tecnología a veces falla, ya sabes cómo es. En eventos como los premios MTV o los mismos Grammys o las Olimpiadas. Los playback no lo hacen solo los artistas famosos, también necesitan usarlo eventualmente los cantantes profesionales que cantan todos los días en cruceros, en dinner show, cabaret, circo, etc. Y en casos muy puntuales y excepcionales, en alguna sección de musicales. Sí, ¿cómo te quedas? Ojo, no confundir playback con backing vocals. Muchas veces los backing vocals o la voz pregrabada sobre coros e incluso sobre la voz principal responden a temas estilísticos y o estéticos para un apoyo del cantante principal, pero no para la sustitución de su voz en directo. ¿Cómo darnos cuenta cuando un cantante está haciendo playback? Te voy a enseñar a pillarlo. Vengo a sacarte de la ignorancia, Hermenegildo, de las fauces de la ignorancia, que tú no sabes nada de la vida, Hermenegildo. Bueno, yo tampoco sé nada de la vida, así te lo digo, pero de música sí. Así que no me cambies el tema, Hermenegildo. Nos ponemos serios. Para que pilles al cantante tienes que tener un oído muy bien entrenado si es que el cantante es una drag queen del playback. Entiéndese la metáfora, por favor. Esto de vivir haciendo disclaimer es muy antiperformático, como diría Ter. Si no tienes muy buen oído y el cantante se ha estudiado muy bien el playback y usa todos los trucos de voltearse, cubrirse la boca de mil maneras, en momentos peligrosos, pues hijo, apaga y vamos que no te vas a enterar, te la van a colar el playback. Y luego vas a venir a mi video diciendo, es que Celine Dion hizo playback en las Olimpiadas. Hermenegildo, ¿tú qué sabes? A ti Miami te lo confirmó. Miami me lo confirmó. Peace and love. Si tienes buen oído, le prestarás mucha atención a lo siguiente. En cuanto a la voz, por comparación. Si se trata de una canción previamente publicada, te darás cuenta porque la presentación en directo suena exactamente igual a la grabación del estudio. Se ha cantado y dicho todo en detalle en la micromilésima de segundo, exactamente igual que en la grabación. Por contraste, cuando el artista no ha tomado ningún descanso vocal durante la actuación y sin embargo no suena absolutamente nada agitado y cuando termina la canción y habla con el público se le siente la respiración entrecortada de una manera que no la sentiste durante la canción. La diferencia es grande. Incluso si eres un ser humano excepcional, si estás moviéndote mucho mientras cantas, vas a respirar diferente. Y también puedes notar la diferencia de ecualización en el color de la voz cantada y el de la voz hablada. Yo te felicito, que bien actúas. Wow. Thank you.
Mira, aquí por ejemplo está Shakira en el Times Square y aquí puedes escuchar la grabación perfecta del álbum de estudio. Y cuando ella se dirige al público se oye la voz agitada, se oye un color diferente, una ecualización, una reverb diferente, reverberación. La respiración también es distinta. Sin embargo, durante la canción está bailando un montón y se siente como si nada estuviera pasando porque está haciendo playback. Esto no es beef para Shakira. Yo en mi canal no le tiro beef ni hater a ningún artista directamente. Por favor, Hermenegildo. En este caso, el playback era la opción más inteligente. Y de paso te digo que Shakira también hizo playback en gran parte de su actuación en la Super Bowl y que J-Lo hizo menos playback. No confundas playback con backing vocals. J-Lo usó un montón de backing vocals, pero cantó muchísimas partes en directo. Lo que pasó ahí es que Shakira decidió priorizar su actuación desde el punto de vista estético, el baile, y en algunos momentos pues sí hacía cosas en directo. En este momento que se lanza para que el público la agarre, sientan cómo cambia la voz, cómo se oye ese impacto, esa fluctuación vocal cuando aterriza sobre la gente. Así debería sonar todo el rato con todos los movimientos que ella está haciendo mientras baila. Sin embargo, ahora miren a Chanel en Eurovisión. Esto es un directo con un control de la respiración mientras se baila magistral. Otra manera de saber por comparación es cuando se ha filtrado un video del ensayo o cuando tú has estado ahí y ves o escuchas que suena 100% calcado exactamente igual en el ensayo que en la actuación. No confundir esto con tener las cosas muy bien ensayadas. Hay cantantes que hacen lo mismo en el ensayo y en el concierto. No te estoy hablando de eso. Oye, ves Hermenegildo, ¿cómo no puedes automedicarte? ¿Cómo tienes que recurrir a profesionales? Bueno, que me he ido por la rama. Trae mono para acá. ¿De qué estábamos hablando? De cómo te das cuenta de que se está haciendo playback. Las distancias del micrófono a la boca. Deberías sentir mucha diferencia cuando el cantante pop está bailando y cantando y se mueve y se aleja el micrófono de la boca. Y esto es un micrófono que recoge más el espectro. Imagínate un micrófono dinámico, que lo que significa es que va a recoger solo lo que está aquí bien cerquita. Si no sientes esta diferencia de cuando estoy más cerca y cuando estoy más lejos, probablemente esté pregrabado. Los micrófonos a día de hoy se construyen para que el cantante cante muy cerquita y se escuche igual de bien si canta muy suave como si canta muy fuerte. La silla va a seguir sonando todo el video y vamos a ignorarla. Además, muchas veces se le mete compresión desde la mesa de sonido, lo que quiere decir que si alejo el micrófono muchísimo de mi cara, mi voz se va a perder. Esto no aplica para cantantes como Luis Miguel, Hermenegildo, que ya te veo con los dedos con picazón para escribir. Un respeto al contexto. El contexto, siempre. Un ejemplo de esto es J-Lo en la Super Bowl. Aquí se nota que cuando está cantando y se mueve, la voz se oye ligeramente más alejada. Lo que acabo de decir tampoco aplica cuando se usa el micrófono de diadema, que es este que va aquí, o hay otro que va aquí. ¿Cómo descubrir el playback cuando se trata de un micrófono de diadema? Pues ahí es más fácil todavía, hijo. Y te lo demuestro con este micro, que no es un micro de diadema, pero va a servir para el point. Lo importante en la vida es el point. Un micro de diadema está constantemente pegado a la boca, mientras tú bailas mucho o te desplazas mucho en un escenario. Lo que significa que en ningún momento te lo puedes alejar de la boca, lo tienes ahí pegado. Ni para respirar, ni para toser, ni para eructar. No puedes. Está ahí. Trágatelo. ¿Qué estoy diciendo? Por lo tanto, si el cantante está bailando, en algún momento tienes que escuchar su aliento de una manera muy cercana. Algo así como, oh, en algún momento tiene que estar eso. Y además, alguna explosión de consonantes tipo la P, 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 este tipo de ruidos. Y cuando respira, que generalmente lo hace por la boca, va a sonar muy grande. Eso fue mucho aire. Dicho sea de paso, ejemplos de artistas que raramente van a usar el playback, aún estén bailando coreografías difíciles y sin parar. Beyoncé, Pink, Lady Gaga. Miren aquí, cuando Pink da la vuelta de carnero, ella deja de cantar y ahí te das cuenta que es un directo. Ella sabe que es mucho riesgo cantar en ese momento y ha decidido parar, terminar su acrobacia y luego sigue cantando. Que en ese tipo de detalles tú te das cuenta que se está cantando en directo y no es un playback. Otro momento icónico que es Beyoncé cuando la peluca se le queda atorada en el ventilador y me río porque es que esas cosas pasan en el escenario todos los días. Y la cara de Virgo de Beyoncé de ¿por qué me pasan estas cosas a mí que lo tengo todo controlado a la perfección? Yo que soy una diosa zodiacal de la perfección. A mí una vez se me salió una en el escenario. Y porque la gente me mira, hombre, no te va a mirar. Vaya espectáculo que está dando. Entonces escuchen la voz de Beyoncé, los cambios motivados por
el gesto que está haciendo y el cabreo que tiene. Otro ejemplo, aquí Lady Gaga va subiendo las escaleras y tú lo sientes en su voz, se le siente en la respiración como debe ser. Porque escúchame bien, ellas son perfectas a nivel humano, extrahumano, divinas, vaya, si tú quieres, pero no son perfectas a nivel máquina. Cuando escuches algo perfecto a nivel máquina, sospecha. No hablemos aquí de los cantantes de ópera, ni ese entrenamiento de teatro musical muy cercano al de la ópera. Todo eso queda afuera. Aquí se está hablando de cantantes pops, porque ya veo a alguien escribiendo, Dimash es perfecto. En fin. Punto número 2, la gesticulación. Y para esto voy a usar como ejemplo a la gran Celine Dion. Cuando cantas, los músculos de tu cara se mueven respondiendo a un pensamiento técnico vocal y a las emociones. Por ejemplo, según la técnica que uses, vas a abrir más o menos la boca para alcanzar un grave o un agudo. Según el esfuerzo que requiere una nota, haces determinado gesto, cosas así. De la misma manera, tu cuerpo hace ciertos gestos para apoyar ese canto. Gestos y movimientos que cuando haces playback no necesitas y tu cuerpo tiende a ser más estético y más puesto. El caso es que la voz que escuchas se tiene que corresponder al esfuerzo físico mostrado. Vamos al ejemplo práctico. Esta es Celine Dion cantando la misma canción 2015. No hay dudas de que esto es un directo y lo sabemos en este caso por la afinación, pero también por la gestualidad que se corresponde al esfuerzo vocal. Uno de los trucos para lograr un buen playback es cantar encima de él. Y la gestualidad facial de esta manera es real. El reto es hacerlo exactamente al mismo tiempo que la grabación. Y para eso se necesita práctica, porque pasa muchísimo que empiezas un poquitín antes o terminas un poquitín desfasado. Número 3, ¿cómo nos damos cuenta de que es un playback? Por la mezcla de sonido. Primero, ¿qué cosa es una mezcla de sonido o una mezcla de audio? Es un proceso utilizado en la grabación y edición de sonido para balancear y equilibrar el volumen relativo y la ecualización de cada instrumento musical, incluidas las voces. También se trabaja la espacialidad del sonido, que suene algo más delante, otra cosa más al fondo, lo que suena para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. Simulando así lugares y atmósferas mediante la manipulación de efectos y otros parámetros de sonido. También se limpian todos los ruidos innecesarios, se afina la voz, se cuantiza todo para que quede en tiempo perfecto. La mezcla es un proceso complejísimo, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Entonces, eso es una mezcla de estudio, una mezcla hecha en directo, que es cuando ves al sonidista ahí entre el público con esa mesa gigante ahí tocando una pila de botones. Tiene una espacialidad, un color y una imperfección que la separa muchísimo de una mezcla de estudio. Y es por eso precisamente que muchas veces se pregraba en el sitio en el que posteriormente se va a actuar, para que esa mezcla incluya los parámetros de espacialidad, o sea, la acústica del lugar de la presentación. Nota general, cuando todo esté demasiado perfecto a nivel máquina, sospecha. Los humanos no somos perfectos, cariño. Y ya esto no es una lección de canto ni de sonido. Esto ya es una lección de vida. Hashtag pesimismo o realismo. Ser o no ser. Ahora. ¿Cuándo no es ético? Amor, pues cuando el cantante no canta nada. O sea, que ni siquiera es cantante, pero es famoso. Es que estas cosas no deberían ni pasar. Deberían ser ilegales, pero bueno, así nos va. Un cantante sin afinación ni dominio vocal que constantemente usa el recurso del playback en sus presentaciones no está realizando una práctica ética, ni tampoco profesional. El más grave de todos los casos es la suplantación de voces. Es una práctica no muy recurrente. El caso más famoso es el de Milli Vanilli, pero no es el único, desgraciadamente. Se da cuando los cantantes son muy guapos, pero no cantan nada. Y otras personas graban sus canciones para luego esos cantantes que son muy guapos usar esas voces y hacer playback. Esta gran idea se le ocurrió, pues, ¿a quién tú crees? A alguien que le daba igual la música y que quería hacer dinero. Y ojo, en este sentido de la suplantación de voces, ya la inteligencia artificial está creando problemas y a ver cómo se desarrolla todo esto. Otro caso que a mí personalmente no me complace es cuando el cantante es mucho más bailarín que cantante y por lo tanto recurre muchísimo en su show al recurso del playback para que su show entonces sea más visual y bailable. Y también está otro caso que es cuando el cantante no se ha cuidado la voz y de manera deliberada pues se ha ido de juerga haciendo uso y abuso de sustancias y líquidos y desenfrenos y se ha lastimado la voz y bueno, y tú ahí estás pagando tu entrada para verlo hacer playback. Pero ya si tú eres feliz, yo no tengo nada que decirte. Ahí por lo menos lo viste en directo de persona, no de voz. Otros casos del uso del playback. Los actores en las películas de género musical o con alguna intervención de números musicales, donde el actor no es cantante y hace playback sobre una pista pregrabada
por un cantante profesional. Ejemplo magistral, la canción Never Enough en la película The Greatest Showman, que la canta Loren Allred. Pero la actriz se llama Rebecca Ferguson. ¿O qué tú pretendes? Que el actor esté las 12 horas del día, que dure un rodaje, cantando todo ahí, dale que te pego, pero ¿y el sindicato Hermenegildo? Hay algunas raras excepciones en este caso, pero no se graba 12 horas todo el día. Lo mismo pasa con las grabaciones de videos clip musicales, obvio. Y te doy otro dato, los documentales de giras de conciertos están postproducidos. ¿Qué significa? Que aunque el cantante cante en directo en sus conciertos, ese audio se va a corregir, se va a afinar en postproducción del documental. O sea que sería como un post-playback. No, eso es una broma, eso es una broma. Y ya si nos vamos al plano de la fantasía, si hablamos de playback, tenemos que mencionar a las drag queen, ya que el playback es una práctica muy común y es como un sello de esta comunidad. Ahora ya sabes un poco acerca de las circunstancias en las cuales se recurre a un playback y cómo descubrirlo. Pero cuidado, el oído hay que entrenarlo muy bien para detectar estas cosas y hay que conocer la industria, el show business por detrás muy bien para entender cómo funcionan todos estos detalles que he mencionado. Así que yo te aconsejo que si quieres descubrir si es un playback o no, si estás confundido, taguéame, mencióname en cualquier red social. Tú pones @JenAlSinger, le metes 2N y 2L al final. A todas estas, esto de que el playback es ético o no es ético es una calificación que yo he usado para hacer este video. Un playback es un playback. A veces es necesario y a veces no. Punto. Ya ahí como tú te lo tomes, ya eso es tú mismo, Hermenegildo. Free speech, free albedrío. Yo soy Jenal y te digo las cosas como nadie te las dijo. Sigue viendo algún otro video del canal que sea de tu interés. Besitos porque son gratis. ¡Mua!